En esta oportunidad vamos a tratar de explicar cómo se deben presentar los resultados. En principio vamos a ver qué función cumple esta sección de resultados en un informe científico. Hay que recordar que los resultados deben ser presentados en forma objetiva y especialmente solamente aquellos resultados claves que respondan al objetivo que tuvo la investigación. Los resultados, en otras palabras, deben ser presentados sin ninguna interpretación y deben ser presentados, formulados en forma ordenada y lógica. Se suele presentar los resultados en forma textual y en forma también ilustrativa, o sea, con tablas y figuras. Debe comenzarse en forma textual, describiendo los resultados claves y refiriéndonos a las tablas o a las figuras en forma progresiva. Debe también hacerse un sumario de los análisis estadísticos, los cuales pueden aparecer en el texto, normalmente en paréntesis, o en las tablas y figuras más relevantes en la parte de la leyenda que se tiene que presentar en cada una de estas tablas o figuras. Los resultados deben ser organizados de acuerdo a cómo se configuran las tablas y figuras, y estos deben ser secuenciados de forma tal donde se presenten los hallazgos claves en forma lógica. El texto debe ser organizado para seguir esta secuencia, resaltando las evidencias necesarias para que respondan a las preguntas, al problema o la hipótesis que nos planteamos al inicio de la investigación. También es bueno que en esta sección deben incluirse resultados negativos, pero que sean importantes. El texto debe ser escrito generalmente en base entonces a la secuencia de tablas y figuras. En relación al estilo de la redacción de esta sección, debemos reiterar que debemos usar un lenguaje conciso, concreto, objetivo. En esta sección puede dominar el estilo de un lenguaje con voz pasiva, pero se suele aconsejar últimamente que también debemos tratar de usar al máximo posible un lenguaje con voz activa. Esta sección se redacta siempre en tiempo pasado. Hay que tratar de evitar la estructura repetitiva, monótona de los párrafos. Y reitero, no debe interpretarse aquí los datos. Puede presentarse esta tendencia en forma inconsciente, pero es necesario reservar la interpretación de resultados para la siguiente sección, la sección de discusión. ¿Qué resultados entonces son los que deben presentarse en esta sección? Aquellos que nos permiten aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Los datos colectados y procesados para dar respuesta a la pregunta, si fuere necesario, deben presentarse en apéndices o anexos. Lo importante es que aquí deben aparecer las respuestas a los objetivos de nuestra investigación. También debemos tomar en consideración que los resultados deben ser ordenados en función, reitero, a la secuencia de las tablas y las gráficas que hemos decidido o seleccionado incluir en la investigación.
También debemos recordar que esta sección debe ser redactada en base a un lenguaje textual, ¿no? Y donde deben aparecer los hallazgos claves, donde debe incluirse en los textos las referencias a las tablas y gráficas que revelan las cifras, los datos que son relevantes. ¿Qué problemas debemos evitar cuando se prepara esta sección? Primero, no hay que repetir cada valor de una tabla o figura en la parte textual. Solo se debe hacer mención a aquellos resultados claves o aquellos datos que nos revelan la tendencia que uno puede detectar al revisar en forma global los resultados. No se deben presentar los mismos datos, tanto en la tabla como en una figura. Debemos decidir si los resultados los presentamos o como tabla o como figura. Esto porque el uso o la presentación de los resultados, tanto en tabla como en figura, es una redundancia, es una pérdida de espacio y también pérdida de energía. Hay que decidir escoger un formato que calce, que sea coherente y muestre mejor los resultados. No se deben reportar valores originales, crudos, sin procesamiento de los datos. Cuando estos se pueden sumarizar, por ejemplo, en medias, en porcentajes, en índices, en tasas. También en las presentaciones en PowerPoint les he incluido algunos ejemplos de cómo deben presentarse las tablas, cómo deben construirse estas tablas, así como también cómo deben construirse las figuras. Y hay que recordar que actualmente la tendencia es a usar tablas con esa denominación, más que presentar tablas y cuadros que te pueden causar confusión. Igual también se usa la palabra figura para significar no solamente las gráficas, sino también fotos, esquemas, esbozos, flujos, ¿no? Y también en las presentaciones les estamos dando algunos ejemplos de cómo se deben construir las figuras. Debemos recordar que las tablas tienen el título en la parte superior y en cambio las figuras tienen su título en la parte inferior. Y las figuras deben ser señalizadas, graficadas, de forma tal que reflejen con toda precisión las unidades que se están comparando o relacionando o graficando, y entre paréntesis debe establecerse las unidades que se están usando para cada uno de estos variables. Igualmente, las escalas de medida deben ser proporcionales para que cuando se agregan los datos, estos puedan visualizarse gráficamente o visualmente sus tendencias para poderlas para que cualquiera los pueda interpretar. Normalmente en uno de los ejes el título se coloca en la izquierda, y en el otro eje se coloca el título en la parte inferior.
También debemos recordar que en las tablas, si es que uno está tomando datos de otras personas, debe aparecer la cita de la fuente de la que hemos extraído algún dato, alguna información. También las tablas deben ser construidas de manera tal que reduzca la complejidad de las cifras que se presentan en las tablas. Debemos buscar el mínimo número de dígitos, y para ello a veces hay necesidad de hacer conversiones y debe señalarse qué factor de conversión debe utilizarse para poder extraer el valor real que se incluye en una tabla. En las figuras lo mismo, si se está usando información ajena, debe señalarse luego el nombre de la tabla, la fuente de quien se ha tomado esa información. Dentro del tipo de gráficas que se recomiendan, las barras, las figuras en forma de barra, debe usarse cuando se comparan totales, o sea, en investigaciones de comparación. Las gráficas con curvas son comúnmente más usadas en investigaciones científicas o de ingeniería, cuando se valoran variables continuas. En cambio, las gráficas tipo torta son usadas para comparar partes de un total, partes de un todo, y cada sector debe ser rotulado adecuadamente. Cuando se preparan tablas, también se pueden incluir textos, no solamente cifras. Asimismo, dentro de los resultados se pueden presentar imágenes, como por ejemplo fotografías, esbozos o diagramas. Claro que es mucho mejor usar fotos, si es que se tiene la oportunidad de tenerlas, antes que usar diagramas. La principal ventaja de las fotografías es que reflejan la realidad y no necesitan interpretación, y a veces esas interpretaciones pueden ser distorsionadas. Cuando uno tiene la disyuntiva de usar entre gráficas o esquemas, uno debe optar por la alternativa que mejor permita la interpretación y la lectura de los resultados. También, cuando se redacta la sección de resultados, hay que tomar en consideración que vamos a tener que hacer varios borradores, varios intentos, para que paulatinamente, progresivamente, quede el documento, esta sección, en forma adecuadamente redactada, que revele la secuencia, la lógica y la claridad, que permita que el lector no tenga dificultad en entender e interpretar los resultados que nosotros estamos presentando en una investigación.